hermano de Carlos Manso. Juan Daniel, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. ¿Cómo recibe, Juan Daniel, cómo recibe la familia la noticia de la identificación del asesino de Carlos? Pues mira, como una etapa más dentro del proceso de investigación que tendrá que seguirse. La verdad es que espero que esto ayude a coadyuvar con las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos, ¿no? No solamente es identificar al autor material, realmente lo importante es ubicar los motivos y los autores intelectuales de este crimen, ¿no? Lamentablemente, pues seguimos observando cómo los jóvenes cada vez a menor edad pues son parte de las filas de la delincuencia y pues, relacionado pues con las adicciones, con la drogadicción, parte de la descomposición social. Solamente vemos que este muchacho pues lamentablemente es solamente un instrumento de los generadores de violencia más, ¿no? Entonces, sí. Ahora, Juan Daniel, sí. escuchaba hace un ratito al fiscal Carlos Torres, quien decía que buscan al menos a un par de involucrados, además de este joven identificado. Sí, lo que se ha venido señalando es que al parecer materialmente o en cuanto a la logística de ese momento, por lo menos hay 2 personas más involucradas. Sin embargo, bueno, nosotros venimos sosteniendo de que es necesario que se amplíe lo más posible o se profundice lo más posible las investigaciones de tal manera que se agoten todas las líneas de investigación en este crimen, ¿no? Ahora, Juan Daniel Manso, ¿cómo ha sido esta semana que está por completarse? Híjole, hemos visto la fortaleza tuya, de Grecia, de todos los integrantes del Movimiento del Sombrero para pues, seguir adelante con la lucha y con lo que Carlos quería para Uruapan y para Michoacán. ¿Cómo han vivido ustedes como familia esta exposición pública tan dura a partir de la muerte de Carlos? Bueno, sin duda alguna, pues es además de lo fuerte, lo devastador que es perder a un miembro de nuestra familia como lo es Carlos, además creo que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, de quienes convivimos con él, quienes lo queremos, pero además quienes hemos hecho de nuestra vida la función pública, la política desde distintas trincheras, pues de seguir trabajando y de seguir luchando primero pues para que se esclarezca esto, que exista justicia y que se evite una muerte más, que enlute más a otra familia, ¿no? Eso nos da la fortaleza y la convicción de dar la cara, sí, y de exigir a las instituciones, incluso aún en mi caso, bueno, pues que soy funcionario público también, sí, de levantar la voz y de seguir con toda con la fuerza necesaria para exigir justicia en este, y no solamente en este, sino en otros casos más que se presentan en nuestro estado o en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, pues esa ha sido la condición. La verdad, sí, es que además del luto estamos con una responsabilidad social ante los miles de seguidores o de gente que quiere a Carlos, ¿no? ¿Cómo se involucraron tu hermano y tú, Juan Daniel, en la política? Lo hicieron desde muy jóvenes, sus padres, políticos, tíos, es decir, ¿cómo iniciaron este movimiento? Quizás no el movimiento del sombrero, que encontraron un título quizás al paso del tiempo, pero ¿cómo se involucraron en la política? Sí, pues la verdad es que desde muy niños nosotros convivimos con la política, con el movimiento social. Mi padre en 1991, él realizó una protesta en Uruapan, junto con varios ciudadanos en contra de un fraude electoral en una elección municipal, y protestó 3 años de manera ininterrumpida, de manera pacífica, y bueno, pues nosotros lo acompañábamos de niños a estas actividades. Entonces teníamos unos 8 años, 10 años en el caso de tu servidor. A lo mejor Carlos tenía unos 6 años quizá, y pues acompañábamos como parte de ir con nuestro padre a sus actividades, y a partir de ahí pues fuimos retomando el gusto por la actividad política. ¿Solo son ustedes 2 o tienen más hermanos? Sí, tengo un medio hermano más, sí, pero prácticamente con quien vivíamos era con Carlos, y pues aunque fuera por distintos partidos, en algún momento más cargados hacia la izquierda, primeramente tu servidor en el PRD, Carlos por afinidades que tenía también con otro tío, participó un rato en el PRI, y luego ya de manera independiente, pues él decidió construir su movimiento, sí, invitado por Morena posteriormente en el 2021, y gana la Diputación Federal y posteriormente de manera independiente la presidencia. Ahora, hablando del movimiento del sombrero, Juan Daniel, ¿qué futuro crees que tenga el movimiento? Seguramente crecerá, porque el apoyo lo hemos visto en las calles de Uruapan, en las calles de Michoacán. ¿Qué separa al movimiento del sombrero de convertirse en una fuerza política? Ojo, y no por intereses políticos
quizás, pero para avanzar, para obtener diputaciones, en fin, de pronto se necesita un registro político de un instituto, de un movimiento. ¿Qué ves en el futuro del movimiento del sombrero? Bueno, Carlos demostró que no se requería, el Registro. movimiento del sombrero era un movimiento independiente que construyó cada una de sus candidaturas eh, independientes en Uruapan, construyó 4, en la elección pasada ganó las 4, y que bueno, yo creo que el movimiento del sombrero es, independientemente de que sea una fuerza política como las conocemos, como una organización debidamente formada, yo creo que el movimiento del sombrero debe ser a partir de la congruencia y la valentía de sus actores, como lo fue Carlos, ¿no? De la denuncia, eh, de tocar las fibras más sensibles del electorado, del acompañamiento de la ciudadanía, y eso es, me parece que más que un movimiento político debe ser un movimiento ideológico, sí acompañado de política, de organización política, de contender electoralmente si ellos lo deciden, y el movimiento del sombrero surgió de Carlos Manso junto con sus amigos, también Sí. cuando vemos que otros actores políticos o de otros partidos políticos hablan en nombre del movimiento del sombrero en otros espacios o en otros estados o en otras ciudades, pues la verdad es que desde mi punto de vista quienes deben de hablar del movimiento del sombrero pues son los amigos quienes construyeron ese movimiento aquí en Uruapan principalmente, ¿no? Y que están ahí a la Sí. vista. Tú trabajas para un gobierno emanado de Morena, para el gobierno estatal de Michoacán. ¿Perteneces al movimiento del sombrero? ¿Te gustaría pertenecer en algún momento bajo el legado de tu hermano? Pues mira, sin duda alguna hay un legado que debemos de cuidar y debemos de seguir. En este momento creo que no es el momento, digamos, o las condiciones de hablar de una militancia política Sí, o de grupo. Yo a los compañeros del Movimiento del Sombrero pues son mis amigos, la claro. verdad es que los conozco no de ahorita, desde hace muchos años, que son amigos de Carlos y amigos míos como funcionarios en el ayuntamiento los hemos apoyado, pero yo actualmente pues desde hace varios años tengo mi militancia en Morena, soy consejero estatal por Morena, he sido candidato ahí y bueno, pues ahora tengo una responsabilidad Claro. social. Sin embargo, reconozco plenamente la fuerza de este movimiento y creo que ahorita sería irresponsable hablar de militancias, ¿no? En otra entrevista escuchaba a Carlos Bautista, quien forma parte del Movimiento del Sombrero, es diputado local por el Movimiento del Sombrero, que a finales de septiembre, más o menos cuando él presentó su informe, hasta hoy lo saben, en ese momento no se enteraron, que Carlos tuvo algunas amenazas, es decir, y decía Carlos Bautista Tafoya que quizás Carlos Manso prefirió, por prudencia y por no asustar, guardar secrecía de eso por lo que estaba pasando. Sí, esto me lo comentaron ahí algunos de sus elementos de seguridad. El día de su homicidio en la fiscalía yo me enteré de esa situación, que habían obtenido información relacionada con un posible atentado el 30 de septiembre. Creo que es importante que esto también se esclarezca de parte de quienes tuvieron conocimiento y por qué no se reforzó la seguridad, ¿no? Sin embargo, pues a mí en lo personal, Carlos Sí. nunca me hizo testigo de eso. No sé por qué, yo vengo de un problema de salud también fuerte y quizá no me No te quiso quiso preocupar. preocupar en ese sentido, pero bueno, pues creo que había los canales para que lo pudiera hacer saber si realmente había una amenaza real, pero sí hubo información en ese sentido sobre un atentado que al parecer se filtró por Sí. algunas personas en un evento similar, quizá con menos gente, pero sí existe ese elemento. Bien, Juan Daniel Manso, gracias por tu tiempo, nuestra solidaridad.